Vamos a darle gracias a Dios por este momento, porque los veo a todos saludables, gracias a Dios. Espero que hayamos o estemos pasando un buen curso de semana. ¿O no? Bien. Dios, gracias, Padre, por este espacio que nos brindas, que nos da la posibilidad de ocupar. Oh Dios, ayúdanos a comprender lo que realmente afecta al hombre. Oh Señor, hoy estamos muy necesitados de algo en lo que tú sabes que he venido meditando, y es verdaderamente dónde está el enemigo. ¿Dónde está realmente, Señor, nuestro enemigo? Señor, ayúdanos a identificar qué es lo que verdaderamente daña nuestra alma. Ayúdanos a comprender dónde está el error, dónde está el daño, dónde se encuentra aquello que nos está alejando de ti. Porque fácilmente podemos caer engañados observando enemigos externos, incluso alzando banderas en pos de esos enemigos. Externos, Señor, creyendo que estamos acercándonos a ti. Mas gracias tú, Espíritu Santo, que nos muestras que el principal enemigo, el verdadero lobo, el que devora el alma, el que oscurece los sentidos, se encuentra dentro de nosotros, en nuestro interior. Allí es donde debemos hacer el viaje para encontrar aquello que nos hace ir en contra de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, familia, amigo, de hecho hasta personas que no son afines a nosotros o a la forma en que pensamos. Porque allí no está el enemigo, Señor, y ayúdanos a despertar como iglesia para primero identificarlo en nosotros y poder ver cuando está actuando afuera, pero no sin antes descubrirlo dentro, Señor. Padre, para que la verdad reluzca en cada uno de nosotros. Porque el mundo ya está suficientemente dividido, enfrentados los unos contra los otros, el hermano contra el hermano. Tu creación en una disputa, en una batalla constante, buscando quién tiene más la razón que otros. Y cambiamos, Señor, la justicia, que es la verdad, por la vanidad y la soberbia de pretender tener la razón. O cambiamos las palabras de aliento por la descalificación. Mas tú, Señor, que amas la verdad, Señor, te pedimos que nos lleves a esa verdad interior para descubrir esas zorras que afectan el alma, que se esconden tras bambalinas, detrás incluso de buenos deseos. Ayúdanos, Señor,
a penetrar en lo profundo de nuestro interior para desatar las cadenas de aquello que nos oprime, Señor, y nos aleja de ti. Ven, Padre Dios, a este lugar, eres el invitado de honor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, mas si es así, calla primeramente a quien está hablando ahora, pero si es para edificarnos y producir, Señor, frutos del Espíritu en obras de amor, Señor, que permanezcan en nuestros corazones y en nuestras manos, que son las obras. Amén. Ahora sí vamos a empezar. Una oración un poco larga, pero Dios siempre escucha. Muy bien. Venimos entonces en el Evangelio de Juan, el Evangelio que escribió el apóstol Juan. Situémonos en año 90 después de Cristo. El apóstol Juan ya ha entrado en años y hemos venido en los últimos 2 capítulos conociendo como la manifestación de la obra mesiánica de Jesús, es decir, lo que se conoce como el ministerio público y sus obras. Se nos introduce a una persona en el capítulo 3 que es Nicodemo como un alto jerarca o príncipe dentro de la comunidad farisea, que a su vez tenía un podio o una representación en el Sanedrín, tenía un cargo importante dentro del Sanedrín que estaba ubicado cerca al templo de Jerusalén. Y este hombre se maravilla de los portentos, de los prodigios y toda esa taumaturgia que realizaba nuestro Señor Jesucristo, y a hurtadillas, a escondidas en la noche, él se va a tener un diálogo muy interesante con Jesús, donde se expresa claramente como una disertación entre 2 rabinos, entre 2 maestros de la ley, pero la diferencia entre Jesús, la maestría o la forma de pedagogía de Jesucristo y de Nicodemo, es que Nicodemo dependía de la ley y de una interpretación literal de la ley, mas Jesucristo en sí mismo encarnaba y conocía los principios que movían la ley. Porque si algo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, y esto se puede o se expresa, mejor dicho, en las bienaventuranzas que podemos ver en el capítulo 5, 6 de Mateo, que es el desarrollo de las bienaventuranzas de Jesús, vemos que la forma de enseñar de Jesús difiere mucho de lo que en la época enseñaban en las sinagogas. Pese a que se enseñaba lo mismo, Jesús enseñaba a través de principios. Jesús ministraba y se extendía por medio de principios. Y nos enseña que detrás de toda la ley de Moisés existe un principio rector que es el que se encarga de hacer mover esa ley. Así pues que los fariseos se iban a la ley como tal y Jesús se iba al principio que iluminaba o movía la ley. Los que han estudiado Derecho saben de eso, porque en los primeros años de Derecho a ti te enseñan los principios generales del derecho, que son los pilares o los fundamentos sobre el cual se basa o se versa como una norma. Asimismo, la ley judía, bien sea positiva o negativa, esta ley estaba apalancada o era movida, el centro de gravedad era un principio. Y nuestro Señor va directamente al principio. Y para muestra un botón, las bienaventuranzas son principios que pueden o que mueven toda la ley de Moisés. Es más, nuestro Señor resume la ley de esta forma. Y estas palabras no son solo de Jesús, estas palabras ya estaban en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas se resumen en: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, con todas las fuerzas de tu nefesh, de tu alma, de tu corazón, y amarás a tu hermano como te amas a ti mismo, ¿cierto? Entonces, si notamos que aquí en este principio se resume toda la ley y los profetas, y es un principio
que esa es una especie de dialéctica entre tres partes, ¿no? Está Dios como eje fundamental de la moral, de toda bondad, de toda rectitud absoluta. Se encuentra después el prójimo, pero también habla de ti mismo. O sea, el amor debe ser como una especie de triada, un trípode entre amar a Dios, amar a los semejantes y también amarme. Porque yo no puedo, si no me amo, si no me reconozco, si no me acepto, yo no puedo amar a otro. Igualmente, si yo no he recibido el amor de Dios, entonces ¿qué calidad de amor voy a dar? Va a ser un amor egoísta. De hecho, las Escrituras nos hablan en el Nuevo Testamento, se nos habla del afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Es ese amor instintivo que, por ejemplo, una madre siente hacia un hijo. Puede ser una mamá perversa que haya cometido los delitos del mundo. Imagínense la mujer más cruel del mundo, pero siente un afecto natural, por lo general, hacia su hijo. Dice, yo amo a mi hijo, yo soy lo peor, pero amo a mi hijo. Pero ese amor el Señor dice, es solo un afecto natural, es un afecto del instinto, pero no es ese amor trascendente. Entonces, para recibir ese amor trascendente o poder brindar ese amor trascendente, mejor sea dicho, hemos de recibir ese amor trascendente de Dios. Bueno, entonces me perdí por allá por esos vuelos. Vamos entonces al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Así pues, que supo el Señor que habían oído los fariseos cómo Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. ¿Recuerdan la expresión de Juan tan maravillosa, de humildad, de sencillez y de gratitud con el Señor, cuando dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca? ¿Ya? Esta expresión se realza en este pasaje, en este versículo, en este verso, cuando dice que Jesús bautizaba más que Juan. Ya Juan estaba en el declive de su ministerio, en la recta final, mientras que Jesús estaba iniciando su ministerio. Su ministerio es su trabajo, su servicio. La palabra ministro significa servidor. Verso 2. Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Abandonó, esta es una aclaración que hace Juan, porque precisamente esta orden de ir a bautizar los discípulos a diferentes naciones va a ser una orden de Jesús a todo aquel que en él crea, a sus discípulos y a sus apóstoles, los iba a comisionar para que a todo aquel que fuera prosélito, que llegara nuevo a la fe, fuera bautizado por medio de ellos. Entonces es como una forma de dejar esa constancia de en que la iglesia de Jesucristo bautizaba al igual que Juan. Abandonó la Judea y partió de nuevo para Galilea. O sea, nos están hablando que está haciendo un tránsito. Judea, situada en el sur de Israel, y ya comienza a emprender un viaje nuestro Señor con sus discípulos y con sus apóstoles hacia el norte centro de Israel. Tenía que pasar por Samaria. Vamos a hablar un poco de Samaria, ¿cierto? Para poder como colorear e ilustrar mejor este texto y lo entendamos como en toda su dimensión. Resulta que hemos visto muchas veces en los cuentos o en las historias la famosa parábola del buen samaritano, ¿ya? Y entendemos todos, por lo general en la catequesis que recibimos cuando somos niños, que Samaria e Israel no se llevaban bien. Los judíos y los samaritanos tenían grandes diferencias, pese a que eran el mismo linaje, eran la misma sangre. ¿Ya? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurre esta división siendo parte de la misma tierra de las 12 tribus de Israel? Porque Samaria tenía ese problema. Resulta que cuando muere el rey Salomón,
esto ya lo habíamos hablado, simplemente es para colorear este texto, el imperio se divide en dos, porque el trono de Israel lo pretendían un lugarteniente de Salomón y su hijo, y uno de sus hijos. Y en esa pugna por el reino entre el comandante del rey Salomón y este lugarteniente, se produce una división del reino, quienes están con Jeroboam y quienes están con el hijo de Salomón. Allí es donde se produce ese fraccionamiento, esa fractura en el reino de Israel. ¿En qué consistió esa fractura? En que se parte el reino en dos. Unos ocupan la parte del norte y los otros, llamados judíos, donde se encuentra la tierra de Jerusalén, dentro del territorio judío, ocupan la región del sur. ¿Ya? El norte, por lo general, estuvo más expuesto, el norte de Israel, tenemos el reino dividido, y el norte estaba cercano a los asirios, al reino asirio, que a través de la sucesión de ciertos reyes fueron debilitando el imperio de Israel, o el reino, perdón, del norte, hasta el punto cuando llega un rey llamado Arsubanipal II, que logra controlar todo el territorio de Israel del norte, y en medio de todo esto se genera una diáspora, una fuga de judíos que se van a Siria como cautivos, se van como esclavos, y ese territorio queda en manos de los asirios, y Jerusalén, la ciudad amurallada, logra sostener los embates de los asirios por mucho tiempo. Entonces, en el interludio, en el medio, cuando antes de que los asirios conquistaran al reino del norte, que es conocido como Israel, y Judá como el reino del sur, antes de los asirios conquistar a Israel, ellos, como el templo estaba en Jerusalén, que es la ciudad santa, el templo de los judíos, entonces los del reino de Israel no tenían cómo ofrecer sacrificios y hacer sus ritos, no tenían cómo adorar a Dios, porque después de que de que Salomón crea el gran templo, entonces todos debían ir allá al templo de Salomón, al templo construido para Dios, a ofrecer los sacrificios y hacer todos los rituales. Entonces, como en el norte no existía eso, ellos eligieron un territorio para ofrecer sus sacrificios. Y los israelitas, los judíos les decían a los israelitas, a los del norte, que esos sacrificios que ellos hacían no los iban a purificar, porque la única forma que Dios había establecido para el sistema sacrificial era dentro del templo. Y fue allí entonces que en la ciudad de Samaria, donde se ofrecía el culto al mismo Dios y se ofrecían sacrificios en un territorio donde se suponía, donde había unos montículos de piedras en honor a Jacob, donde Jacob había luchado con el ángel y fue cambiado su nombre de Jacob, que significa aquel que suplanta, a Israel, que significa aquel que lucha la batalla de Dios. Cuando le cambia ese nombre, ahí en ese lugar ellos decían que adoraban al Señor y ofrecían sacrificios. Entonces los judíos veían con menosprecio a los israelitas porque consideraban que su religión era impura, ¿ya? Y ahí es donde se genera esa fracción entre samaritanos, Samaria, ciudad del norte, ciudad santa, sagrada, de culto de los israelitas, versus la Jerusalén, ciudad santa de los judíos. Samaria, entonces, para esta época, a los niños y desde pequeños se les adoctrinaba a las personas o se les hablaba mal de esa región. Ten cuidado si vas a pasar por aquellos caminos, porque los samaritanos no sirven a Dios, ellos son impuros, te puedes contaminar. Y eso fue creciendo, ¿no? Fue creciendo hasta que se generó una gran enemistad, alimentada por las lenguas que hablaban de aquello desconocido, por generaciones que se fueron alimentando. Entonces,
vamos a este texto, ya entendiendo qué era la ciudad de Samaria y por qué ese contexto negativo. Vamos a ver entonces cómo nuestro Señor se toma eso ambientalmente hablando. Tenía que pasar por Samaria, verso 5. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada, Samaria, una región, llamada Sicar, próxima a la heredad que dio Jacob a José, su hijo, donde estaba la fuente de Jacob. La fuente es donde abrevaban los ganados, eran pozos que ellos hacían. Jesús, fatigado del camino, se sentó, sin más, junto a la fuente. Eran caminatas muy extensas. Era como la hora sexta y llega una mujer. Esto de decir la hora sexta es importante. Que resalten esto porque significa que a esta hora no era usual ya que las personas fueran a sacar el agua. O sea, es una hora en la que esta mujer va a sacar el agua precisamente porque está huyendo de un menosprecio público. ¿Ya? Entonces, exactamente, como una especie de evasión, porque seguramente algo tenía que esconder, entonces tenía una tacha de algo y se esconde, ¿no? Y por eso el evangelista resalta con una sutileza y una delicadeza este asunto. Verso 7. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Miren el contexto, primero porque se nos narra primero que es la hora sexta, hora en que no se va a sacar agua, o sea, era más difícil de hacerlo para ella porque era con mayor calor. 2, se nos dice también que venía sola y las mujeres no andaban solas. Una mujer en esta época no caminaba sola, caminaban con grupos de mujeres o con hombres. Era supremamente peligroso. De hecho, si tú vas a territorios árabes, las mujeres nunca están solas, por lo general no están solas, andan en grupos en ciertos territorios árabes o palestinos. Pueden ser porque asaltadas en los caminos, robadas, abusadas, todo lo que le puede pasar a una persona. Y andaban generalmente en grupos, ¿no? Porque los viajes eran muy largos. Estos viajes que hacían estas mujeres eran larguísimos, de este territorio a sacar el agua a la ciudad. Entonces tenían que ir acompañados de otros porque habían desmayos y si habían mujeres que estaban empezando un embarazo, habían muchas circunstancias y las mujeres se rodeaban mucho. Si vemos, por ejemplo, en Proverbios 31, vemos más o menos cómo eran las actividades cotidianas de una mujer de la época. Si quieres ver cómo eran las actividades de una mujer de la época, una judía contemporánea de nuestro Señor y de generaciones anteriores, Proverbios 31 más o menos nos muestra todo lo que tenía que hacer una mujer fuera de su casa y en su casa. Era un trabajo muy complejo. Jesús le dice, dame de beber. Esto que se lo diga a un extraño es curioso. Sabemos que Jesús estaba cansado, seguramente tenía un semblante cansado, y por lo pronto vemos acá que no se nos menciona que Él llega en multitud, se nos menciona simplemente como un diálogo entre Jesús y una samaritana. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones. Esto nos delata un comportamiento de Jesús. Esto delata, Juan aquí está dejando como migajas para que nosotros veamos como el comportamiento de Jesús. Y es precisamente el apóstol Juan el que se va a encargar, como a manera de Hansel y Gretel, de dejarnos más migajas de pan para que nosotros, uniendo los puntos, descubramos cierta forma en la que actúa nuestro Señor, como ciertas costumbres o usos que Él tenía para moverse. Y es muy posible que el mismo Jesús fuera
enviar a sus discípulos, a sus apóstoles, a comprar las provisiones y se hubiese separado del grupo de discípulos con el que estaba caminando, sabiendo que algo aquí iba a ocurrir y nos iba a dejar esto para como una revelación. Entonces, miren cómo Jesús caminaba solo y se separaba muchas veces del grupo. Y sabemos no solo por este hecho, sino cuando el mismo apóstol Juan dice que Jesús se apartaba a orar. Cuando dice apartaba, es que estaban en el grupo hablando sobre algún tema, organizando toda la logística de los viajes, contando para pagar los tributos, los impuestos, la alimentación, por dónde iban a cruzar. Seguro alguien sabía de mapas, otro atendía entonces la comida, otro armaba carpas para poder, tiendas de campaña para poder dormir. Y Jesús, mientras ellos estaban haciendo eso, se perdía. Y esta es una de esas ocasiones. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones. ¿De dónde sacaban el dinero los discípulos? Porque ellos dejaron todo. Si bien ellos tuvieron una pesca milagrosa, ya el dinero de esa pesca milagrosa pues se les acabó, y dice que ellos siguieron inmediatamente a Jesús. Hay unas fuentes que son extrabíblicas muy interesantes, que hablan, por ejemplo, de esta mujer. Piensen en una mujer de la Biblia, la primera que se les ocurra. No, el Nuevo Testamento. Y a todas se les ocurrió la misma. María Magdalena, muy bien. La tenían en la punta de la lengua todos. María Magdalena, o María de la ciudad de Magdala, ella, según una tradición que se ha podido recoger desde el siglo II, ella era hija de un comerciante de telas muy adinerado. Y gracias a la fortuna que ella había tenido, que ella había devengado, entonces ella logró, junto a otras mujeres, patrocinar el ministerio de Jesús. Fueron muchas mujeres las que patrocinaron económicamente el ministerio de Jesús. Así que tenía provisión, y el Señor y el Maestro siempre sabía dónde y abandonarse a su providencia. Por eso cuando nosotros hablamos de la fe no es pasiva. La fe no es solo creer que Jesús murió y resucitó de los muertos al tercer día. Los demonios también creen y saben eso. La fe no es solo hablar con tu boca que Jesús es el Mesías y que resucitó. La fe es una fe que sigue. Si yo creo eso, de verdad si yo lo creo, lo mínimo que puedo hacer es seguirlo. Voy a tener una inercia natural que me va a llevar a seguirlo, si verdaderamente lo creo. Si no lo creo, entonces ahí es donde puedo encontrar la diferencia entre si soy simpatizante o soy creyente. Porque si lo creo, lo sigo. Si no lo creo, simplemente digo, sí, yo creo, pero en realidad el creer te lleva a la acción, siempre te va a llevar a la acción. Así que sería una fe incompleta decir, yo creo esto, pero no lo sigo. Pero Jesús es paciente y a veces está esperando a que podemos creer que Él hizo todo eso, y está esperando a que nosotros lo sigamos. Seguirlo es, ay, ¿verdad? Seguirlo es. Sí, es como haciendo que Seguirlo es escuchar su palabra y hacerla. Es eso. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Es cenar con Él, es hablar con Él, es vivir la vida de Cristo. No es ser perfecto, pero sí es buscarlo a Él. Eso es creer, eso es la fe de acción. Porque la fe nunca es pasiva, nunca. La fe siempre te va a llevar a la acción. Bien, este pasaje es precioso. Esto es precioso, verso 9. Entonces imaginemos a nuestro Señor cansado. Jesús está con un semblante muy cansado, posiblemente su rostro insolado, sudando,
porque si Juan dice que estaba agotado, que llegó allí cansado, y esta mujer no era que estaba tranquila, esta mujer también estaba proporcionalmente agotada. Primero porque caminaba sola, iba por agua, segundo porque las distancias eran terribles, así que habían dos personas allí, el Mesías y una mujer completamente agotada. Cuando nos muestran de pronto en una película una mujer súper tranquilita, como si no, y Jesús como inmaculado, eso es mentiras. Jesús estaba agotado y esta mujer también. Dícele la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Ya entendemos por qué ella se asombra de que un judío le pida a una mujer samaritana. ¿Cómo reconoció ella que él era judío? Muy simple, porque era tanta la aversión que se tenían que ellos se conocían. Ellos se conocían en la región y este no es de acá, los judíos no pasan por acá, los judíos no caminan así, este hombre viene vestido con un ornamento y una túnica de una sola pieza que no es la que utilizamos en Samaria, este es un judío y este es un judío importante, porque la túnica de Jesús no era una túnica cualquiera. Era mutuo. Lo que pasa es que como los judíos en realidad tenían el templo, entonces tenían más de qué jactarse. Podían jactarse de, miren la pompa, tenemos el templo y ustedes adoran a Dios ahí en una cosa improvisada. Entonces más por la jactancia podría decir, era mutuo, pero los unos se jactaban más que los otros. ¿Cómo tú siendo judío me pides de ver a mí, mujer samaritana? Un hombre pidiéndole a una mujer en este contexto. Porque no se tratan judíos y samaritanos, aclara el apóstol Juan. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios, hago un alto acá, y es que no sé, en sus diferentes, esta es Nácar Colunga, esta es esa traducción, no sé en las versiones que ustedes tengan, puede decir si conocieras el don de Dios o la gracia, podría ser también, pero creo que casi todas las traducciones al castellano coinciden en la palabra don, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vemos que dice si conocieras el don de Dios, ¿qué está tratando de decir Jesús cuando dice si conocieras el don de Dios? Cuando dice el don de Dios, ¿qué es un don? Un regalo, una dádiva, una gracia, todo correcto. ¿Y qué tienen en común una gracia, un don o una dádiva? La gratuidad, que no depende de nosotros, sea inmerecido, no depende de algo que tú hagas. Muy bien, esas dos cosas es inmerecido y es gratuito. Entonces, lo que Jesús le está revelando es, si tú conocieras el poder de la gracia, y dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Jesús le está insinuando a ella los dos pilares de la fe, que es la persona y la figura del Mesías y la acción del Mesías. La figura es Jesucristo, quien está presente teniendo este diálogo con esta mujer maravillosa, y por otro lado, que tiene el poder sin que dependa de ella nacionalidad, asunto, se adore en Jerusalén o en Parabandocito, se adore aquí o allá, que él tiene el poder dado como desde su profesión de Mesías para darle todo lo que ella necesita para su vida. Dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Ella le dijo. Y es importante esto. ¿Qué se conoce como agua viva? Yo ya lo he dicho aquí muchas veces. ¿Qué es agua viva? ¿Quién recuerda esto?
Sí, es el espíritu en sentido espiritual, está bien, es correcto, pero en sentido material, qué es agua viva o a qué se le conocía como agua viva? Sí, pero en sentido material y terrenal, no en sentido espiritual. Aguas que fluyen. Agua viva es como el río. El río es agua viva en tanto tú llegas, y esto lo dice la misma escritura y está en Proverbios, que cuando tú pones tus pies o tus manos o algo en el río, entonces la misma agua que mojó tus pies va a correr, va a limpiar y te va a correr. Entonces el agua viva es algo que siempre está fluyendo, que se renueva, que no es estéril, que no es estático, sino que es dinámico y se renueva. Eso significa agua viva. Es algo que siempre está fluyendo. De hecho, en los primeros cristianos en la época primitiva siempre buscaban la forma de bautizar en agua que corría. Los bautismos se hacían en agua que no agua estancada, no poceticas, no pocetones, no aguamaniles, no. Lo hacían por lo general en lugares donde el agua fluyera como símbolo de la renovación espiritual y de que las cosas viejas pasaran. Se hacía por inmersión y en agua viva. Después por las circunstancias y cuando la iglesia fue apoderándose de ciertas regiones, sobre todo en África, en el norte de África, donde pues los afluentes de agua eran muy difíciles de encontrar, los mismos obispos de la iglesia fueron dando a entender que cualquier agua que estuviera consagrada para el bautismo era válida y que no necesariamente se tenía que hacer en agua que fluía, ¿ya? Porque imagínense ustedes, con un obstáculo ambiental o dependiendo de donde yo viva, me puedo bautizar o no, no tenía sentido cuando el bautismo es algo más espiritual que material. Entonces la iglesia fue como tomando eso, pero en principio se hacía así. Entonces ella se imaginó, cuando le dice, él te daría agua viva, en ella se produce una confusión porque le dice, ¿y cómo me va a dar agua viva? Es que anda con un cántaro inagotable acá como la constelación de Acuario, ¿qué es lo que hace este hombre? En ella se produjo algún tipo de confusión. Ella le dijo, Señor, importante, Señor. Es decir, lo reconoció como alguien importante, presumiblemente, o por la sensación que le produjo estar frente a Jesucristo, que no era cualquier cosa, o por su atuendo, o por ambas. La que más le guste, pero lo reconoció como Señor. No tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Claro, él estaba sentado en un bordecito y ella sí venía con la cuerda y con la tinaja, con el balde. ¿De dónde pues te viene esa agua viva? Ahora sí entendiendo que es agua viva. ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebió él mismo y sus hijos y también sus rebaños? Ella, en la manera extraña de hablar de este desconocido, nota que hay un tinte peculiar en el que este hombre misterioso podría ser alguien que, como un profeta, al estilo de Juan Bautista o al estilo de los profetas. Y que si dice, porque un pozo no es agua viva, un pozo no es agua viva. Y si este hombre dice que le va a dar agua viva, es decir, yo te puedo dar, dame de ver, si tú supieras quién soy yo te daría agua viva. Entonces él dice, usted es más que Jacob abrió este pozo. Pero note aquí la relación importante, y yo creo que este es el punto teológico de este pasaje. El agua y el pozo que abrió Jacob es un pozo de agua estéril. Bueno, estéril, sacia, pero sacia por un tiempo. Tú tienes sed, tomas agua, mañana en la mañana, siendo generosos, vas a volver a tener sed, sino antes. La ley dictada por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento
saciaba la sed de justicia y la sed moral del hombre. El hombre por lo menos tenía un principio rector para saber qué era bueno o malo y de eso poder tener una sociedad más avanzada que los demás, que los demás pueblos, ¿no? Porque sabían la pureza, la impureza, conocían el pecado, sabían que Dios existía, el valor de lo trascendente. Pero el ir cada año en el día de Kippur, en el día del perdón, a ofrecer sacrificios, no hacía que esa barrera entre Dios y los hombres quedara saciada. Entonces era como el agua de Jacob, o el agua que tomamos, y vuelve y nos da sed. Pero Jesús, en la gracia, nos da un agua que va a fluir dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que va a saciar verdaderamente la sed trascendental del alma. Diferencia entre pozo y agua que siempre está fluyendo, limpia, constante. Miren que este pasaje encierra muchas cosas bonitas. ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebió él mismo y sus hijos y sus rebaños? Solo sus hijos y sus rebaños. Y el agua de vida todavía la seguimos tomando. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: quien bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed. Que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. Verso 15. Díjole la mujer: Señor, dame de esa agua para que no sienta más sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Ni tenga que venir aquí a sacarla. Para ella era un martirio ese viaje, en soledad. Era un martirio. Pero miren que todavía ella no entiende. Todavía ella no entiende del agua de la que el Señor Jesús le está hablando. Ella sigue pensando en un agua natural. En esta, en el H2O. Sigue pensando y todavía no entiende las palabras de aquel hombre. Sin embargo, su fe empieza a ser desatada. Ella empieza a sentirse intrigada y a veces eso ocurre con nuestra fe. Jesús muchas veces, Dios cuando nos va llamando a nosotros, va comenzando como a seducir nuestro corazón y a inquietarnos poco a poco. Y uno empieza una suerte de simpatía y después de esa simpatía uno cree y después de creer lo sigue y después de seguirlo lo vive. Y este proceso de fe lo está comenzando a vivir esta mujer. Dice: díjole la mujer: Señor, dame esa agua para que no sienta más sed ni tenga que venir aquí a sacarla. O sea, creyó que era un profeta y que podía hacer un milagro de saciarla eternamente. Es importante este pasaje y a continuación vamos a ver por qué. Él le dijo: vete, llama a tu marido y ven acá. Porque sabía él que una mujer sola no podía estar en el pozo y por eso le dice: vete, llama a tu marido. ¿Usted qué hace sola hablando aquí con un hombre? Eso no está permitido, y menos una mujer sola. En este ambiente que le pertenece prácticamente a las mujeres o a los viajeros, en los pozos, que era parte del accionar femenino, tomar el agua para el abrevadero de los rebaños. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Díjole Jesús: bien dices, no tengo marido. Porque 5 tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Dijo la verdad, pero de alguna u otra manera se estaba escondiendo su pecado porque era una mujer adúltera.
Era una mujer que estaba en lazos de un hombre que no le pertenecía. Y dice, díjole la mujer, Señor, miren que en todo lo que le dice Jesús no hay juicio. Noten que en las palabras de Jesús no hay juicio, porque como Mesías Él no juzga, como Mesías Él saca la verdad, y la verdad da la libertad. El juicio riñe, la verdad libera. Miren esto. Señor, veo que eres profeta. Claro, ella reconoce que solo un profeta sabe que tuvo 5 maridos antes de él y ahí ya este tema se empieza a poner mucho más interesante. Nuestros padres adoraron en este monte. Este monte, él ya le está mostrando todo el lugar de adoración que yo les hablé de Israel versus Jerusalén. Y vosotros decís que es en Jerusalén el sitio donde hay que adorar. Jesús le dijo, créeme, mujer, que es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salud o la salvación viene de los judíos. Pero ya llega la hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues tales son los adoradores que el Padre está buscando. Esto es muy profundo porque Jesús le está revelando a una mujer samaritana lo que ni aún a sus discípulos le había revelado. Y es que se está revelando que Él es el Mesías. Y apenas los apóstoles están pensando, creemos que este es el Mesías. Y se lo revela, uno, a una mujer pecadora, adúltera, solitaria y samaritana. ¿Qué nos está queriendo mostrar el apóstol Juan con este evento tan singular? Que la gracia no depende de quién eres tú. Que el amor de Dios no depende de quién eres tú, sino que es dádiva, es don completo, gratuito de Dios. Y que no hay nada en ti que te haga merecedor de eso, sino que es la pura gracia y el puro afecto de Dios para con nosotros. Él se está revelando contra todo pronóstico. Si en esos momentos hubieran casas de apuestas, nadie hubiera apostado a que el Mesías se le hubiera presentado a una samaritana y hubieran perdido toda su fortuna y la casa hubiera ganado seguramente. ¿Qué quiere decir que el Padre, que Dios esté buscando adoradores en espíritu y en verdad? Son dos palabras sumamente profundas. ¿Qué quiere decir adorar en espíritu? ¿Qué quiere decir adorar en verdad? Y fuera de eso también, aparte, tercer elemento, que llegará el día en que no necesitemos de un lugar para tener una cercanía con Dios, de una locación, no depende de la cercanía de Dios. Esa es un elemento que Jesús está revelándole a la samaritana. Porque ya dice, es que ustedes se jactan los judíos del templo y nosotros adoramos acá. Y él dice, ni estos ni los otros. Llegará un día y el día es ahora. ¿Y saben qué? El templo se destruyó 69 años después. 69 años después por el general Tito, que después iba a ser el emperador de Roma. Miren qué es espíritu, adorar en espíritu. Alguna vez hablábamos del hombre en cuanto a su composición. La parte espiritual
esta es la parte corporal. Y esta, digámoslo aquí, la parte instintiva. La parte espiritual, lo que nos está revelando nuestro Señor Jesucristo, es que el hombre está desconectado de su parte espiritual. Estoy haciendo un dibujo para los que me están escuchando, por eso me ven hablando más pausado, pero la parte espiritual sufrió una desconexión con la caída, con el pecado. El que adora en el espíritu es aquel que reconecta toda su parte mental, emocional, instintiva y la somete al espíritu. Cuando mi mente, mis emociones, mis instintos están sometidos a la jerarquía o a la primacía del espíritu, yo puedo adorar a Dios en espíritu. Adorar a Dios no es sentir una cosita bonita y decirle a Dios te amo y cantarle canciones. Sí, es una manifestación, pero si eso no va acompañado de una unión espiritual, que esa barrera se rompa, entonces no lo vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. Cuando Dios dice que está buscando adoradores en espíritu, significa personas que estén sometidas al espíritu. O no sometidas como en esclavitud. Cuando digo sometidas es que entiendan que somos seres espirituales. Y que sea el espíritu el que guíe tu vida y no tu mente ni tus emociones, sino que las emociones y tu razón deben ser subordinadas al espíritu. Es un orden jerárquico, simplemente. Lo mismo, por ejemplo, imagínense una persona, esto ya lo hemos tratado como en 3 retiros, por eso voy a pasar de abuelo de pájaro, pero imagínense una persona en un orden jerárquico que esté manejada, que los instintos sean quien gobierne o que tengan la primacía para conducir su vida. Una persona que lo conduzcan los instintos, ¿cómo es? Es esclava del placer. Pues no es esclava del placer. Es hedonista, solo busca el placer, solo busca una satisfacción propia, ¿ya? Entonces, si yo estoy en ese caminar, por eso me fui a lo más bajo, a lo instintivo. Si yo estoy en el plano meramente instintivo, ¿cómo voy a adorar a Dios? No tengo cómo adorar a Dios en verdad. No puedo. Estoy imposibilitado. Sigues conectado. Si yo adoro a Dios por temor, que es un instinto, ¿cómo voy a poderlo adorar? No puedo. No puedo. Porque es un instinto. El temor no es una motivación para adorar a Dios. Y muchos hemos caído dentro de la iglesia en buscar a Dios por temor. Y si yo adoro a alguien por temor, es como tener una especie de síndrome de Estocolmo. ¿Saben qué es el síndrome de Estocolmo? Son aquellos que son capturados o secuestrados y terminan sintiendo un grado de afecto por el captor. Y Dios no quiere que tengamos una relación de síndrome de Estocolmo con Él. Con la emoción, ¿qué pasa con la emoción? Si siento bonito lo adoro, si siento feo ya no me sirves para nada. La emoción es bipolar. Estoy bien, te amo, estoy mal, te odio, no me hables. La emoción, si no está sometida al espíritu, tampoco te lleva a adorar a Dios. Simplemente es emoción. Estoy cantando en el carro, voy súper contento, se me atraviesa alguien y fue tantas, tales y pascuales. Estaba adorando en la emoción, pero no estaba inmerso en el espíritu. Nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza carnal que siempre está pujando contra la naturaleza espiritual. Entonces nuestro trabajo, o el trabajo mejor del Espíritu Santo, y el de nosotros facilitarle ese trabajo, es hacer que Él comience a poner en orden esta secuencia y que el Espíritu gobierne la razón. Ahora, ¿cómo sería una adoración meramente racional? En la medida en que Dios me dé pruebas de su interés en mí, de su existencia, de lo que está actuando en mí, y yo pueda recolectar, organizar, sistematizar esas pruebas, entonces lo voy a adorar racionalmente hablando. Pero miren lo que es el primer mandamiento: adorarás a Dios con toda tu mente, es decir, con esto, la mente,
con todo tu corazón, con todas tus emociones, pasiones e instintos, ¿ya? Y el nefesh, con tu alma. Pero Jesús nos dice que va a haber un momento en que lo vamos a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nuestras emociones, nuestra razón y nuestros instintos van a estar alineados con la fuente, con el espíritu. Y ese es un verdadero adorador. Un verdadero adorador se equivoca, sí. Le da rabia, sí. A veces le da más fuerza al instinto o a la emoción que al espíritu, sí. Pero está en la lucha y ya no tiene esta traba entre mente y espíritu. Ya la vía de acceso está libre. Solo un paso de una pequeña palabra que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento, otra vez, te hace volver a reconectarte arriba, al espíritu. Entonces, la persona espiritual es toda aquella, he repetido sin cansancio durante muchos años, una persona que se considere espiritual no es el que anda leyendo libros de ángeles, no es el que anda haciendo reiki, magicaria, acupuntura, el que se vaya a meditar al monte del silencio. Eso no es una persona espiritual, eso es una persona que le gustan esos temas y simpatiza con esos temas. Una persona espiritual, en el contexto en el que Dios nos enseña, es todo aquel que es guiado por el Espíritu. El que seas espiritual o no, no está determinado por tus gustos, sino por quien te guía. Si te guía el Espíritu, espiritual eres. Si te guían tus gustos, emocional eres. Cuando no te guste que Jesús te diga, o que Dios te diga, esto es pecado, entonces yo ya digo, no, ¿cómo que el pecado, que eso es pecado? Ahí está. Pero si el Espíritu te guía, Él te va a dar convicción de que cuando Él dice que algo es pecado, es porque en últimas te va a hacer daño. Y te va a dar algo que se llama convicción de pecado. Y esa convicción es algo que baja del espíritu a la razón. Ese es el caminar con Dios, esa es la simpleza de la fe. Lo que pasa es que no se nos enseña esto, se nos enseña, vemos, adoradores en espíritu y en verdad, y creemos que eso es aprender piano, a tocar saxofón y tocarnos 3 estribillos de canciones bonitas de Dios. Eso no es ser adorador en espíritu y en verdad. Yo puedo ser eso y no serlo, o no puedo saber tocar ningún instrumento y cantar como una tuerca floja, como un garganta de lata, pero aún así ser adorador en espíritu y en verdad. Porque la conexión del espíritu no depende de qué tan bonito cantes o tus artes escénicas. Dicho esto, Pablo, sí. ¿Podrías explicar un poquito eso que el versículo de Dios quiere? Porque la salvación viene de los judíos. La salvación de los judíos viene, ese no lo habíamos hecho la aclaración, es porque el linaje de las que Dios diseñó, la semilla que Dios diseñó para germinar a la humanidad proviene de un linaje judío, o sea, proviene de la tribu de Judá. Jesús es de la casa de Judá. El rey David de la casa de Judá, Salomón de la casa de Judá, Ruth de la casa de Judá, José y María de la casa de Judá y Jesús de la casa de Judá. Entonces, ¿pero qué quiere decir esto? Muchas personas, yo conocí un hombre muy brillante, un médico muy exitoso, ya muy mayor, y él siempre me decía esto: Pablo, yo estoy a un pelito de la conversión. Yo creo todo, yo creo en Jesús, pero yo no me trago eso de ese privilegio que tienen los judíos, porque Dios dice que es el pueblo elegido. Y yo le decía, ¿y cuál es el problema con eso? Y él decía, ¿pero por qué si Dios ama a todo el mundo? Yo le dije, sí, pero de algún lugar, como ocupamos un espacio y necesitamos un cuerpo, Dios escogió un lugar para tener una semilla. Entonces el privilegio del judío era tener la semilla en la cual iban a regarse a todo el mundo. No recuerdo cómo es que se llaman, eso tiene un nombre en los viñedos, si alguien de pronto sabe de vinos. Hay una planta que es como la planta matriz, la planta fundamental, el retoño. Es como una ceba, pero tiene un nombre, que incluso hay unas que valen millones de dólares, porque de ahí se extrae el mejor vino, y es una rama pequeñita, es un retoñito, y esa ramita, de ahí
se extrae todo el resto de la fruta, todo el resto de la fruta. Dato curioso, por ejemplo, ustedes saben que el banano que nosotros consumimos no es el banano original. El banano original tenía pepas gigantes. El banano que nosotros comemos proviene de una hibridación y es un solo banano. Todo el banano, la especie que nosotros conocemos, proviene de un solo banano híbrido. El banano tenía semillas, el banano original tenía semillas y no era tan dulce. Miren, entonces, bueno, dato no interesante, pero algo es que esa semilla Dios simplemente eligió de que la semilla iba a nacer en un pueblo judío y cuidó esa semilla hasta que esa semilla iba a rebotar e iba a caer a todas las naciones de la tierra. Ese es el privilegio de los judíos. ¿Te parece muy escandaloso eso? Podría haber sido en la India, podría haber sido con los indígenas Anasazi, pudo haber sido con los chipchas, muiscas, mayas, taironas, todos los que quieras. Pudo haber sido ahí, pero eligió un pueblo judío pequeñito, sencillito, que sacó de Ur de los Caldeos. ¿Cuál es el escándalo? Voy a renunciar a mi conversión por eso. Es ridículo, es ridículo. Pero nos pegamos así de eso. Entonces el privilegio es ser semilla. Y él era el retoño en el cual todas las naciones iban a llegar a Dios. Es simplemente eso. Pablo, pero hay corrientes que dicen que ese territorio es especial, pues que es como... Siempre va a ser especial. Siempre, siempre, siempre va a ser especial. Si Jesús caminó ahí, ya es especial. Sí, claro, eso es lo que se llama, lo que se llama el cercano Oriente Próximo, que es la parte de Canaán, Palestina, una parte de Siria, lo que es la parte de los altos del Golán, también donde están los fenicios. Esa parte es la comunicación entre Asia y Occidente, entre Oriente y Occidente. Es una ubicación geoestratégica tremenda. Y antes, por allá en la época cuando Israel se fundó como Estado, uno de sus fundadores, de sus promotores del sionismo decía: Israel goza la tierra que emana leche y miel, de la tierra que emana leche y miel, lamentablemente no mana petróleo. Y hace como 6 años descubrieron petróleo acuático en las profundidades, impresionante, en Israel. O sea que ya van a tener leche, miel, petróleo, startups, tecnología y muchas cosas más. Bien. Vamos a que es más interesante, este texto. Entonces miremos lo del espíritu, y en verdad que tiene una connotación mucho más profunda que simplemente decir que el templo se va a destruir y que vamos a poder adorar a Dios en todas partes. ¿Qué significa espíritu y verdad? Y dice, y miren que está diciendo que Dios los está buscando, esos adoradores. Dios está buscando eso. Dios es espíritu. Miren qué revelación tan linda, cómo Jesús le habla tan claro a esta mujer. Dios es espíritu. Y los que le adoran han de adorarle en espíritu. Han de adorarle en espíritu. Y en verdad, díjole la mujer, yo sé, había escuchado, yo sé que el Mesías, el que se llama Cristo, o sea, ella le habló en hebreo y en griego, sí, en griego, y en latín. Hebreo, Mesías o Mesías significa el ungido, y Cristo significa el ungido, pero en idioma griego. Le habló en los dos idiomas. El que dicen que es el Mesías y el que se llama Cristo está para venir. O sea, que había un rumor de que ya iba a llegar el Mesías. Y que cuando venga nos hará saber
todas las verdades o todas las cosas. Díjole Jesús, soy yo el que contigo habla. ¿Cuántas revelaciones que ni Pedro, que ni Santiago, que ni Juan, que ni Mateo habían tenido? Los tuvo una mujer samaritana, adúltera, que había tenido 5 esposos y que el que tenía no era de él, no era de ella, y que se estaba escondiendo del oprobio. Y fue la persona que tuvo la mayor carga de revelación en una conversación con Jesús. Y es más, miren que Jesús no había dicho yo soy el Mesías. Los apóstoles lo estaban descubriendo y a esta mujer le dice soy yo el que contigo habla. Este es nuestro Señor. Esta es la forma de ser de nuestro Señor. En esto llegaron los discípulos, de más que llegaron súper agitados porque lo estaban buscando ya con las provisiones de las poblaciones aledañas. Entonces imagínense ese grupo de peludos cansados que llegaron buscando a Jesucristo y lo encuentran ahí hablando con una mujer samaritana y en una intimidad tremenda. Miren esto. En esto llegaron los discípulos y se maravillaban de que hablase con una mujer. Maravillaban es un sinónimo de se escandalizaban. Maravillaban no es wow, Jesús tan lindo, no. Era, pero este siempre hace cosas que nos desconciertan, pero no podemos violentarlo porque Él conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y si Jesús conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones, ellos se maravillaban calladitos y se escandalizaban, pero Jesús sabía lo que estaba ocurriendo en ellos. Nadie, sin embargo, le dijo. Pero les daba pena porque ellos sabían, cada que nosotros decimos algo que pensamos, quedamos como condorito, siempre. O que hablas con ella, dice, sin embargo le dijo, ¿qué deseas? O que hablas con ella. Dejó pues su cántaro la mujer, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, dejó su cántaro. ¿Qué quiere decir? Fue por agua y recibió algo mucho más grande. Se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Mesías? Ya, esto era publicidad, la publicidad de la época. Una mujer de labios ligeros era la publicidad mejor de la época. Salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Porque nunca se nos dice que la mujer le dio agua. Es más, dejó el cántaro. Diciendo, Rabí, come. Díjoles él, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Miren Jesús, estos diálogos son tan genuinos que aquellos detractores que hablan que Juan no escribió este evangelio están completamente desorientados. Esto tiene un tinte tan personal porque Juan incluso habla de lo que ellos hablaban entre ellos o pensaban o de esas miradas que se hacían de complicidad, de mira lo que está haciendo acá, y él revela esto, pero cuando le dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis, lo primero que seguramente se les vino a la cabeza o a la mente a los apóstoles es que él tenía una especie de maná personal, y que él comía algo extraño y por eso no le daba hambre y hacía milagros. Yo hubiese pensado eso. Este es como Moisés. Dios, cuando él se va en esas caminatas, le cae maná personalizado y él va como con un bocado de arriero yendo por toda parte.
Los discípulos se decían unos a otros, ¿acaso alguien le ha traído algo de comer? Jesús les dijo, mire, se decían unos a otros. Pues Jesús dijo eso y ellos cuchicheaban entre ellos y Jesús se daba cuenta siempre e irrumpía. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Esto es una forma de redondear el evento con la mujer samaritana. ¿En qué sentido? Cuando Jesús fue por agua y sintió sed, se sació de hacer la voluntad de Dios para la vida de la samaritana. La saciedad de Jesús fue en hacer la voluntad del Padre. Y después de que esa mujer salió a contarle a todos en el pueblo y lo recibieron como un profeta, salieron todas estas personas a recibir al profeta del que estaba hablando esta mujer, ahí ya se empezaron a desarrollar una serie de relaciones y de eventos que iban a seguir desencadenando en nuevos milagros y en el ministerio público de Jesús. Como que una cadena conducía a otra y entonces simplemente Jesús, surfeando en la ola del Espíritu, que es la voluntad de Dios, iba viendo que todo a su paso se iba abriendo. Y en esa satisfacción de la labor cumplida, Él dice, es que tengo un alimento que ustedes no saben. Mi alimento del alma es hacer la voluntad de Dios y ahí todo el camino se va abriendo. Es que cuando tú estás en el propósito de Dios, no te tienes que preocupar por cuál va a ser el siguiente paso a seguir. Esa es una preocupación de tu carne. ¿Qué voy a hacer, Señor? Es una preocupación de la carne. El espíritu que está conectado a Dios va haciendo que las cosas pasen. Solo que no siempre el espíritu le cuenta la razón, qué es lo que va a hacer. Simplemente lo va abriendo y la razón simplemente tiene que tomar nota como un secretario. Ajá, está pasando esto, ya voy entendiendo por qué. Bailando de adelante hacia atrás, pero nunca la razón debe estar por delante del espíritu, sino al revés. Cuando el espíritu está por delante de tu vida, entonces tu razón va a ser un secretario, un amanuense, un copista, un cronista que va diciendo, uy, voy pasando por acá y voy dejando como esta huella, va leyendo las huellas del espíritu. Esa es más o menos la medida que el Señor nos está revelando acá. Dice, ¿no decís vosotros, aún 4 meses y llegará la mies? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están amarillos para la siega. ¿Qué les está diciendo? Miren, esto él lo toma justo de lo ambiental que está ocurriendo. Están en unas planicies donde seguramente hay algunos campos de cultivo. Llegan un montón de personas a la multitud, ellos llegan súper atareados con víveres y provisiones para seguir la caminata y la evangelización, el peregrinaje que están haciendo. Jesús no come nada, ellos se preguntan de dónde viene este alimento. Jesús mira al cielo y les está dando a entender, miren toda esta multitud que tienen a su lado. Y ustedes se están preguntando, ¿dónde está la mies? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús les está diciendo, ahí está el combo, empiecen, ahí está. Y todo se desencadenó a través de un evento con una mujer. Un pequeño evento, una pequeña semilla. Cuando tú estás en el lugar correcto, en el momento indicado, ese pequeño momento, esa pequeña semilla puede desatarlo todo en tu vida. Y muchas veces tu mente, preocupándose por cómo esto va a ser posible, y el Espíritu diciéndote, no te preocupes, que en el lugar perfecto, en las conexiones que yo voy a hacer, esto se va a desatar y se va a desencadenar. Eso es lo que el Señor les está enseñando acá. Ahora sí, ya más claro, o todavía no. Toda la multitud que estaba cerca ahí es la mies que ellos han de evangelizar. Pero es porque ella fue y dijo, Porque ella fue y contó y regó el chisme. Pablo, Literalmente. ¿cómo terminó la samaritana? La historia de la samaritana, ¿en qué terminó? No lo sabemos, pero tomó esa agua y creyó. Fue la primera que creyó en el Mesías, así que imagínate dónde está ahora. Si fue la primera
Bueno, después de María, porque María lo supo desde el principio. Pero sí, la Virgen María lo supo desde el principio, supo cómo era el principio y cómo era el final. Y lo guardó en su corazón. Ella no lo guardó en su corazón, pero era parte de la obra de Dios. El que ciega, no tenemos datos de ella, aunque se han hecho series y cosas que ilustran cosas bonitas, pero no sabemos más allá de la historia de la samaritana. Es la que es María Magdalena. No. Esta es diferente. María Magdala era de Magdala, de la región de Magdala. Esta era samaritana. Ajá. El que ciega, verso 36, el que ciega, o sea, el que va a cegar es cuando el que va y corta el trigo, recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Jesús está diciendo todo esto apuntando o mirando o utilizando como ancla la multitud que llegó hacia él como profeta. Para que se alegren juntamente el sembrador y el segador. ¿Qué quiere decir esto? Que la alegría es mutua. El que evangeliza y el que es evangelizado, ¿qué más da en qué posición estemos? La alegría es estar con Cristo. Porque en esto es verdadero el proverbio, que uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envío a cegar lo que no trabajasteis. Otros lo trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo. Aquí esto es una enseñanza que ellos necesitan, y esto es para la iglesia en general, pero los apóstoles iban a necesitar esta enseñanza puntualmente porque él les está demostrando que el terreno de esos samaritanos ya había sido allanado. Esas personas ya tenían una concepción del Mesías. Miren que esta mujer dijo, ya sabemos que hay un Mesías y un Cristo que viene de los judíos, que nos va a enseñar todas las cosas y dónde es el lugar verdadero de adoración, y va a aclarar cómo esta disputa definitivamente, ¿ya? Así que alguien se había encargado de enseñarle a los samaritanos sobre el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien ya había trabajado la tierra antes de que llegaran los apóstoles y que llegara Jesús. Por eso él mismo dice que otros ya habían trabajado. ¿Y qué les dice entonces a los apóstoles? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son segadores porque ya el trigo está crecido, ellos ya tienen una expectativa mesiánica, vayan ustedes y córtenlos. Córtenlos es, sáquenlos, ya van a dar frutos ellos. Esa es la expresión. Pues para traerlo a un contexto actual, la gente, por ejemplo, de Corea del Norte, que tiene todo el mundo cerrado, que no puede acceder a un montón de información. Allá en Corea del Norte, por ejemplo, hay una iglesia secreta. Sebastián, que es de aquí del grupo, él tuvo el privilegio de irse allá como traficante de Biblias, allá de traficas con Biblia, a Corea del Norte. Y al principio, como cuando estábamos empezando el grupo, como a los 2 años, vino un hombre que es boliviano, que él viaja a la iglesia secreta en China, en lugares árabes, del mundo árabe, donde la iglesia es perseguida, y va precisamente cargado de Biblias. Después estuvo preso y todo. Claro, y lo camuflan. Y en Corea del Norte, ellos se reúnen y no ven siempre la hora de que llegue una persona a enseñarles los que está ahí. Y cuando dicen el amor con el que tratan al que llega a predicar, es como si vieran a Jesucristo mismo. Y la iglesia se sigue extendiendo secretamente allá. Y tienen santos y señas, y se reconocen con santo y seña, y cosas como en la persecución de Nerón, o de Calígula, Vespasiano, o los peores emperadores romanos que atacaron a la iglesia y al mundo cristiano. Pero ahí está. Y también en los países de persecución árabe, en el mundo musulmán, también hay una iglesia secreta y oculta. Siempre Dios se está moviendo por ahí. Sí. Y en el futuro, en los últimos tiempos, dice que va a ser así, 1/3 guardando la fe, 1/3 de la población. Otros lo trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo. Aprovechar de su trabajo es que ya pueden cegar, no significa aprovecharse en el sentido malintencionado de la palabra, sino en el contexto de la siembra y la cosecha. Miren qué interesante. Cómo alguien había preparado el terreno,
cómo Jesús a través de un evento desencadena otra serie de eventos mucho mayores y ahora llegan los apóstoles ya llenos de personas a trabajar, a ser los obreritos que van a empezar a trabajar. Jesús siembra, explota la semilla, tira la bomba, explota y ellos son recogiendo todo lo que queda ahí. Ese era el trabajo de los apóstoles. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba: ha dicho todo cuanto he hecho. Pero así que vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos. Miren que en Samaria le fue muy bien, mejor que en su propia ciudad, mejor que en su propio pueblo. Así funciona esto. Y permaneció allí 2 días. Pablo, pero tan importante lo que dice ahí, que por el testimonio de ellos, o sea, como es importante. Es muy importante hablar lo que Dios hace, porque otro puede estar, y tú crees que es insignificante. Mire, esa mujer simplemente dijo, un hombre dijo todo lo que yo he hecho. Y ellos que estaban con una expectación mesiánica dijeron, o es profeta o es Mesías, vamos a escucharlo. Y cayeron todos en gavilla, gracias a ese evento. Un pequeño evento cambió el curso de la historia. Y otra cosa, Jesús iba a pasar solamente un día ahí, pero ellos le rogaron y él se quedó 2 días más. O sea, retrasaron el ministerio de Jesús, su fe retrasó el ministerio de Jesús. Miren el poder de la fe. Y muchos más creyeron al oírle. Al oírle, miren que hasta el momento no hemos visto milagros. Al oírle, solo escuchándolo. Decían a la mujer, ya no creemos por tu palabra, pues nosotros mismos hemos oído y conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Samaritanos. Pasados 2 días, partió de allí para Galilea. Se está haciendo como una curva hacia el norte. El mismo Jesús declaró que ningún profeta es honrado en su propia patria. Tu conclusión es la misma. El profeta no es profeta en su propia tierra, porque vio que simplemente con abrir la boca y sin hacer milagros, Dios hacía. Cuando llegó a Galilea, le acogieron los galileos que habían visto cuantas maravillas había hecho en Jerusalén durante las fiestas. Recuerden que todos viajaban de los lugares por la Pascua y después volvían, cuando terminaban las festividades de la Pascua, los sacrificios, cuando acampaban cerca al templo, otra vez de vuelta a su patria. Ya es que la Pascua, miren que fue muy importante, fue un punto de inflexión importante y estratégico de parte de nuestro Señor, porque en la Pascua Él tenía ya personas que iban a conocerlo y se iban a ir a contar a sus propios pueblos lo que habían visto, los milagros, lo que había hecho este Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Él estuviera pasando por esas tierras después de la Pascua, que esto ocurre después de la Pascua, pasando por Samaria, ya muchos tenían referencia de quién era Jesús. Y otros que no pudieron estar celebrando la Pascua cerca al templo, por lo menos ya querían y tenían la expectativa de conocerlo por el testimonio precisamente de aquellos que estuvieron en las fiestas de Pascua. Entonces vamos a seguir ya aprovechando este inciso. Dice, sí, cuantas maravillas había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Perfecto. Seguimos. Llegó pues otra vez a Caná de Galilea, de donde había partido su ministerio público, donde había convertido el agua en vino. Había allí un cortesano es una persona que trabajaba seguramente en el palacio de alguno de los Herodes. Recuerden que son 4 Herodes, no solo hay un Herodes. Herodes Filipo, Herodes Antipas y Herodes el Grande. Ya hablaremos más adelante de ellos y cómo es que llegaron a haber 4 reyes o reyesuelos en Judea y en Jerusalén. Sí. Miren, no, simultáneamente no. Herodes el Grande ya había muerto, ¿cierto? Entonces heredó su hijo, pero llegaron a haber
varios Herodes. Dice, gobernando diferentes provincias. Entonces, este era una persona que seguramente trabajaba en la corte, podría ser el que se encargaba de los caballos o de los vinos. Cuando nos dicen cortesano, era alguien que trabaja allí en palacio, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún, otra ciudad importante y comercial. Oyendo que llegaba Jesús de Judea a Galilea, salió a su encuentro y le rogó que bajase y curase a su hijo que estaba para morir. Verso 48, Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creéis. Este es como muchos, fuimos, son y habrán, que ven una cosa sobrenatural y el mismo, ahora sí fue. Y es muy normal que así sea. De hecho, Tomás, en la resurrección de nuestro Señor, manifiesta también ese mismo hecho. Díjole el cortesano, Señor, baja antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que le dijo Jesús y se fue. ¿Saben qué estaba haciendo nuestro Señor aquí con él? Estaba poniendo a prueba su fe. ¿Me explicas eso de poner a prueba la fe? Poner a prueba no significa la prueba que normalmente un maestro necesita de un estudiante cuando le hace una prueba para ver su nivel de conocimiento en alguna asignatura, ¿cierto? Existen los exámenes porque uno no sabe cuánto sabe una persona, entonces con un examen se supone que se mide cuánto sabe una persona. Dios sabe si una persona tiene fe o no tiene fe, por lo tanto no se trata de ese tipo de prueba. Poner a prueba la fe es como cuando tú entrenaste mucho tiempo, digamos que tú empezaste a hacer físico y voy a poner a prueba mis músculos y empiezas 50 kilos, 80 kilos. Poner a prueba la fe, que eso fue lo mismo que Dios hizo con Abraham. Cuando puso a prueba su fe, no es cuando envió al ángel a decirte detente, no era como que Dios estaba pensando, ay no, lo va a matar, no. Dios estaba poniendo a prueba la fe de que Abraham había adquirido durante el tiempo de conocimiento, es decir, use su fe. Eso es poner a prueba. Entonces les digo, este tiene fe, pero este tiene fe del tipo de que le han contado los milagros que yo he hecho. Pero esa fe aún yo la voy a poner a prueba. Siendo pequeña la voy a poner a prueba y simplemente le voy a decir, vete, está sano. Pero él estaba esperando que Jesús fuera ya a imponer manos y le dijera, sánate, eres sano, levántate. Por eso puso a prueba su fe, porque simplemente le dio una palabra. ¿Ya? Por eso Jesús, cuando el centurión dice que tiene a alguien enfermo a su cargo, el centurión romano, él dice, yo tengo hombres a mi servicio, y si yo les digo a mis hombres, vayan y hagan esto, ellos van y lo hacen. Y así si tú le dices a él que se sano, yo sé que él sanará. Ese hombre, por ejemplo, tenía más fe que este cortesano, y Jesús no puso a prueba su fe. Su propia fe desató el poder de Dios. Entonces hay una diferencia. Jesús le ayuda a pero le pone a prueba su fe. Dime. Uno podría decir que la fe requiere como un entrenamiento, pues. Sí, La fe es por definitivamente sí. no es que yo creí ya. Definitivamente sí, nuestra fe debe ser entrenada. Por eso digo yo, si tú quieres paciencia, pídele a Dios paciencia. Y si tú le pides a Dios paciencia, vendrán situaciones a tu vida en las cuales tú puedas practicar cómo ser paciente. Entonces empieza pidiendo otras cosas. He pedido paciencia. Pero pensé que pedir paciencia era que el Señor me iba a poner un efluvio luminoso y que iba a perder el equipo con la selección Colombia, o que iba a pasar todo esto y yo iba a tener paciencia y que eso iba a ser como una especie de sustancia que iba a recorrerme. No, la paciencia se fue forjando a través de ciertas circunstancias, pero el Espíritu va contigo guiándote y te va diciendo, y así se va forjando. Entonces a veces Dios responde así las oraciones. Pablo, pero no debería ser así. Es mejor así, porque muy bien, me quitaste la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? La experiencia. El conocimiento es enciclopédico. Yo sé algo, punto, y lo repito. La sabiduría
da fe del tránsito que te llevó a llegar allí. Y se puede transmitir. La sabiduría enseña. El conocimiento simplemente va, yo doy conocimiento, pero la sabiduría transmite el proceso. Esa conexión entre espíritu y cuerpo. Correcto. La sabiduría es la mente del espíritu. La razón es la mente de la carne. Bien, estamos poniendo profundos hoy acá. ¿Cuánto tiempo tenemos que 20 minutos. hemos avanzado? Muy bien. Si uno pide sabiduría, Dios que le pone. Si uno se le pide sabiduría a Dios, Dios la da con abundancia. Pero qué prueba. No, cada quien de acuerdo a su ser genuino. Cada quien adquiere sabiduría de acuerdo a su vida, a su ser genuino, a su forma. Nadie recibe sabiduría de la misma forma. Todos la recibimos en nuestra medida, en nuestro ser. Y la sabiduría que pueda tener uno, si bien hay una sabiduría universal, la sabiduría universal que proviene de Dios, expresada a través de un ser genuino, va a ser diferente, por lo menos en formas a la del otro. Entonces, entre más personas sabias en el mundo, va a ser mucho más bello el mundo, ¿no? Uno se empieza a desconocer cómo era, se empieza a dar cuenta que está siendo más sabio. Sí, claro. Y no es soberbia, es verdad, es humildad. La sabiduría es humildad. Yo me doy cuenta, antes era esto, ya no, es sabiduría, punto. Sí, cómo uno se comporta en determinados ámbitos de una forma que uno decía, yo antes explotaba o antes la impaciencia me carcomía. Ya cuando uno empieza a ver que su ser empieza a tener un comportamiento diferente frente a sus eventos, cuando uno empieza a ver que empieza a través de la experiencia a tener esa sabiduría. Muy bien. ¿Sabes cuándo empieza a oler a sabiduría? Cuando mengua el juicio a los demás. Tú puedes ver que la proporción de sabiduría está muy vinculada al nivel de juicio. Porque el necio cree saber todo del otro, o juzga a una persona por un evento, o por un hecho, o por una palabra, o por un gesto. Y por un gesto tú conviertes todo lo que es una persona, concluyes sobre esa persona y lo desconectas de todo lo que es esa persona e incluso del potencial interno que tiene. O sea, es necedad. Mas la sabiduría no mira el hecho puntual, sino que la sabiduría va mucho más arriba. Miren Jesús. Jesús no miró la mujer samaritana con todo el rollo aquel, sino que Jesús sabía el potencial. Jesús ya sabía que esa mujer iba a contar, se iba a convertir, iba a ser una gran mujer y que de ahí iba a salir un montón de trabajito para los apóstoles que estaban preocupados por qué comer. Empatizó con ella. Ahí está. Pablo, hoy pasó algo que puede representar lo que están diciendo de la prueba. Un bonito en el estilo de Italia, con un colombiano que ganó, y yo vi pues por todo el cubrimiento de la noticia, y decían que no tenían planeado que él ganara la etapa, no estaban en los planes de nadie, pero que o el manager o el técnico, no sé, el que lo dirige a él, vio que a ellos lo chequean. Tenía potencial. Y le dijo, sal, o sea, vuelve. Y él no se volaba, o sea, en la actitud él no se quedaba. Ey, salí, volaba. Y en la actitud él se quedaba, hasta que él, como que le dijeron fuertemente, ya, volante ya. Y él se voló, se cayó y se paró sobándose. Y el manager le dijo, anda rápido, ya, parate y te vas. Y es muy bello porque él llegó y ganó la etapa. Y digamos que eso nos pasa con Dios a nosotros. Dios puede ser ese manager que sabe en qué condiciones estamos y lo que tenemos. Y cuando llegamos y ganamos la etapa, lo que nos damos cuenta en la razón, si era capaz. Perfecto, así es. Es sabiduría, eso es la sabiduría de Dios. Dios ve lo que nosotros ni siquiera creemos de nosotros mismos. Y el que juzga como incluso el profeta Samuel juzgó al rey David. Y Dios le tuvo que decir al profeta Samuel, hombre Samuel, usted es muy querido, usted es mi profeta, lo quiero mucho, pero yo no veo como ven los hombres. Yo conozco lo profundo del corazón y sé qué hay
allí. Yo no juzgo como juzgan los hombres. Llámeme a ese David, a ese pequeñito que se voy a ungir como rey. Y terminó siendo el rey David. Bien. Creyó el hombre las palabras que le dijo Jesús, gracias a Eduard, y se fue. Ya bajaba él cuando le salieron al encuentro sus siervos diciéndole, tu hijo vive. Preguntóles entonces la hora en que se había puesto mejor y le dijeron, ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. Conoció pues el padre que aquella misma era la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Este fue el segundo milagro que hizo Jesús viniendo de Judea a Galilea. Ahí, entonces ellos no tenían, los apóstoles viviendo en esa providencia de Dios, no tenían por qué preocuparse de qué iban a comer, qué iban a hacer, si iban pasando cosas, y ellos no sabían, ellos sabían cómo despertaban, hacían del desayuno, la carpa. Jesús no solamente andaba con los apóstoles, habían muchas mujeres también allí. Dentro de sus discípulos habían muchas mujeres, entonces ellos se hacían la comida, se servían unos a otros, comentaban las enseñanzas de Jesús, y cuando menos Jesús causaba un alboroto con un milagro o algo, y terminaban por allá todos comiendo en la casa de algún hacendado, pasando allá la noche, después otros peleándose que querían hospedar a Jesús y a los apóstoles, y así se la pasaban de un lugar a otro. Así que no era tan traumático como muchas veces nos hacen ver. Eso era disfrutando lo que era el vivir en el Espíritu y estar cobijados de Jesús que vivía en la perfecta armonía con el Espíritu Santo. Pablo, si ese señor no hubiese creído, no hubiera tenido fe, la fe de Jesús hubiese bastado. Sí, la sola palabra de Jesús hubiese bastado, seguro. Después de esto, se celebra una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, otra de las fiestas que se celebraban en Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Vamos. Capítulo 5, verso 1. Resulta que en época de Herodes el Grande ya había muerto para esta fecha. Herodes el Grande es quien reconstruyó o sobreedificó sobre el templo que nosotros conocemos como el templo de Nehemías. Sobre ese templo, el rey Herodes, que era un rey que no era del linaje de David, o sea, era un rey que no tenía por qué estar, no era del linaje judío, era incluso del linaje griego. Para poderse congraciar con los judíos, el rey Herodes, recordemos, rey Herodes no era griego, era griego, de los asmoneos, que eran hablaremos más adelante, porque ya se nos va yendo cortico. Cuando nos mencionen nuevamente a Herodes, les cuento toda la historia de los Herodes. Pero el Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a los inocentes, a los niños, y que la familia de Belén se va huyendo a Egipto con el incienso, la mirra y el oro. Como era un rey ilegítimo de sangre, para congraciarse con los judíos, empieza a meterle gallos, perdónenme la expresión, al templo. Entonces yo voy a meterle esto acá, pongámosle bóvedas de oro, hagamos esto, y se vuelve un megalómano de la construcción de las estatuas, y con eso se congraciaba con el pueblo. Eso solo pasaba antes, ¿cierto? Y de alguna manera logró amortiguar como los malos deseos del pueblo hacia él, haciendo esto. Y resulta que en esa época, pues Herodes mandó a hacer unas escalinatas muy bonitas y una piscina gigantesca donde iban las personas y hacían sus oblaciones o lavatorios, y donde a veces se predicaban e iban enfermos y personas buscando la misericordia de la gente. Entonces, en ese contexto viene este pasaje. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Era grande, con 5 portones, 5 entradas a Jerusalén, para que la gente llegara a hacer sus lavatorios. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y mancos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua.
y el primero que bajaba después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier fuese la enfermedad que padeciese. Entonces, Eso era un mito, de verdad. pasaba realmente, ocurría realmente que por efecto sobrenatural, en la época cuando se agitaba ese agua, ellos pudiesen meterse ahí y ser sanos. O sea, era una pelea entre cojos y ciegos y mancos por meterse ahí, de verdad. Había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús le vio acostado y conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser curado? Respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que al moverse el agua me meta en la piscina, y mientras yo voy baja otro antes de mí. Muchas veces se podía mover la piscina por algún viento solano o alguna cosa así, y seguramente salían completamente decepcionados. Seguramente eso era lo que ocurría casi siempre. La condición de este hombre era completamente precaria. Le dijo Jesús, levántate, toma la camilla y anda. Al instante quedó el hombre sano y tomó su camilla y se fue. Seguramente aquí hubo una conversación, hubo algo, un diálogo entre ellos dos. Pero lo que nos resalta Juan es el milagro. Sí. Y los judíos decían al curado, porque dice, y se fue, seguramente tuvo una conversación con Jesús que no resalta Juan porque quiere precisamente resaltar este evento. Y los judíos decían al curado. Perdón, en otras traducciones es como si Jesús le hubiera dado la orden. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mueve. Sí. Anda, pero de caminar, claro. Y los judíos decían al curado, es sábado, no te es lícito llevar la camilla. Aquí empieza a manifestarse, y esto lo hace Jesús de aposta. Esto Jesús no lo hizo, esto Jesús lo hizo precisamente para provocar esa reacción entre la gracia y el principio versus el legalismo retrógrado que se estaba cimentando en la cultura jerosolimitana de las personas de Jerusalén. Jesús lo hizo para friccionar, para sacar a la luz la verdad. Y es que era Shabbat. Los judíos, yo les contaba, ahora que ayer que hablé con Guillermo, que venía de Jerusalén, de Israel, en esta semana que estuvo allá, me contaba que se rió mucho porque algún día yo les conté que los judíos, por ejemplo, en Shabbat, cuando están, por ejemplo, en un hotel o viven en un edificio con ascensor, ellos en Shabbat no oprimen el botón. Entonces esperan a que el ascensor baje, o hay una persona o está automatizado para que el ascensor vaya pasando de piso en piso. O sea, no hunden el botón, pero sí se montan en el ascensor. Porque no es lícito hacer trabajo, y para ellos utilizar ese dispositivo es hacer un trabajo. Y él me contó, Pablo, me reí mucho y me acordé una vez una charla de Biblia que me contabas lo del ascensor, y a mí me tocó verlo en un hotel allá en Israel. Que me regañaban y me decían, Shabbat, 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 Shabbat. Y él decía, sí, Shabbat, y que lo saludaba, pero que en realidad le estaban diciendo que no podía oprimir el botón.
Hasta que él se da cuenta que se estaban poniendo iracundos y en realidad era esto. Es lo mismo que ocurre, en esta situación. Entonces, podía ser sano, pero el pobre no le podía cargar la camilla que lo había, sí, se fue para no dejar basura, por lo que sea, se fue con la camilla y ellos están preocupados no por el milagro, sino porque están dando con una camilla en Shabbat. Esto es vergonzoso, pero esa es la diferencia entre el espíritu y la razón. Cuando yo vivo mi fe por la ley, por la norma, mi espiritualidad es religiosa y estéril. Cuando digo religiosa, estoy utilizando el término religioso, es un término bonito, es bueno, es válido. Lo voy a utilizar en este contexto. Mejor legalismo, no religiosidad, legalismo. Vivo en legalismo. ¿Qué es legalismo? Es cuando mi relación con Dios es deber ser. No es por lo que yo soy, sino por lo que debo o no hacer, no por lo que soy. Y eso es lo que Jesús está hablando en este pasaje. Tenemos 4 minutos para redondear este capítulo. Respondiéndoles, el que me ha curado me ha dicho, es que miren que Jesús lo hizo, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía lo que estaba provocando. El que me ha curado me ha dicho, como se lava las manos el hombre, coge tu camilla y vete. Le preguntaron, ¿y quién es ese hombre que te ha dicho coge y vete? El curado no sabía quién era porque Jesús se había retirado de la muchedumbre que allí había. Verso 14. Después de esto le encontró Jesús en el templo. ¿A quién? Al exliciado. Y le dijo, mira que has sido curado. No vuelvas a pecar. No te suceda algo peor. Fuese el hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado, para redondear la faena y que quedara más expuesto Jesús. Los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Miren que Jesús sabía muy bien su papel. Él sabía que paso a paso, mientras la gracia, y con esto termino, mientras la gracia se va revelando, todo lo que no es gracia y se opone a la gracia se va comenzando a enervar y a crecer y a intentar opacar la gracia. El don, el favor de Dios, lo gratis, ir por el necesitado, ir por el placer de amar y ya simplemente y extenderse por eso, se va encontrando frente al celo legalista religioso, frente al proselitista, frente a los que no entienden el principio espiritual, y va creciendo ese celo. Y Jesús, en la medida que se va revelando, proporcional a la revelación, va creciendo el celo, hasta el punto que en 3 años sabemos lo que ocurrió, la muerte de cruz, que es el resultado de la ira de Dios. El choque de dos naturalezas, la gracia que se entrega gratuitamente versus el hombre que quiere seguir en sus caminos, y eso produce la muerte de aquel que tiene que contener el choque de la santidad de Dios versus el pecado. ¿Y quién contiene ese choque? Para poder limar esa aspereza y hacer que los dos mundos vuelvan a unirse, el cuerpo de Jesús. Con eso termino. Pido disculpas si de pronto suena fuerte lo que va a decir, pero a mí me parece que de una u otra forma, eso que se vivió en esa época que nos estás contando cuando Jesús quería romper el legalismo para dar un mensaje más fresco, que le llegara a todos, que no fuera tan selectivo. No era solo para que le llegara a todos, perdona que te interrumpa, era la verdad. Era simplemente la verdad. Él no lo hacía. Si yo hablo de esa manera, le llegó a todos. Él simplemente decía la verdad. Y la verdad es para todos. Punto. Y lo que creo es que de una u otra forma, en este tiempo, con las iglesias, porque no quiero referirme en particular, me parece que retrotraímos eso que rompió Jesús con la verdad y empezamos otra vez con ese legalismo a alejar por lo menos a lo que me pasó a mí con la iglesia, fue alejarme, porque volvimos otra vez a esa norma exegética que te impide de una u
otra forma poder encontrar esa verdad que es la que nos permite conectarnos. Bien, lo que dices es importante. ¿Qué pasa? Todos nosotros, sin excepción, incluso quienes hayan tenido una experiencia fuerte con el Espíritu, todos estamos sujetos a la tentación del legalismo. Todos, todo el tiempo. Hay quienes han sucumbido, empezando en la gracia y conociendo un Dios genuino, y han sucumbido al legalismo. Y tengo amigos que les ha ocurrido eso. Amigos del alma que conocieron a un Dios vivo y genuino, y ahora viviendo unas cosas como si nunca lo hubieran conocido, pretendiendo que es la única forma y que todos están errados, menos cierto grupo pequeño de personas. Así que eso es una tentación que todos corremos, porque es una forma, ¿qué es el legalismo? Es cuando la carne intenta hacer el trabajo que le corresponde al espíritu. Esa es la mejor definición. Que uno a veces en el servicio de la evangelización busca mucho las formas, y a mí me impresiona que Jesús no tuvo un patrón, una forma. O sea, él decía, tu hija está sana, pues, o no decía nada, o tocaba una cosa, o no tocaba, o escupía. Pues él no tenía como un patrón, sino que, pues, como que tan rico aprender de eso, como que tan bueno uno tener la libertad de no, es que hay que orar, hay que imponer manos, y hay que decir en el nombre de Jesús siempre, y hay que pedir, pues, como Que sea lo que no le dé tu corazón, o sea, lo que... qué rico ser así, pues qué rico aprender a hacer las cosas como Jesús, a que sea el Espíritu en ese momento y ya, sin formas, sin protocolos, sin ABC. Bien, las formas son importantes. No menospreciemos las formas. ¿Por qué? Porque las formas dan orden. Pero que nunca la forma esté por encima de la sustancia. Nunca. Si tienes forma, si la sustancia es pura, ten la forma. Pero nunca renuncies a la sustancia por la forma. Las formas son válidas. Jesús sí tenía muchas formas y patrones. Jesús confrontaba. La forma de Jesús era confrontar con la verdad. Jesús, cuando lo iban a apresar, él armaba el alboroto y se escabullía en la multitud. Eso era una forma que él tenía de que no lo entronizaran como un... Eso, pero tampoco nos volvamos menospreciadores o menospreciemos las formas, porque las formas son valiosas. Y hay personas que necesitan recibir el evangelio a través de una forma. Y Dios dice, tú lo necesitas, yo te entiendo, te amo, pues te doy la forma. Pero tú en tu corazón entiende que la sustancia siempre por encima de la forma. Y con eso va a estar garantizada tu libertad, que es lo que en resumen yo te entendí. Qué rico ser libre. Sí, es que uno en medio de la libertad, yo entiendo mucho a ello, me identifico mucho con ese pensamiento. Porque tú tienes una conversación genuina con una persona que posiblemente tenga más conocimiento o que esté más alertado o que lleve más tiempo aprendiendo con Dios que tú. Entonces tú le das una interpretación genuina de tu corazón de algo y automáticamente te llevan. Si se lee, yo no sé qué, capítulo tal, el versículo tal, ahí va, ahí. Y no es como que... Pues entonces de una te condiciona una analogía que tú haces de lo más profundo de tu corazón, algo que tiene que darse por sentado que es así porque lo dice la Biblia. Claro. ¿Me explico? Sí, no, está bien. Es correcto, ¿no? De hecho sí. Vamos entonces a orar. No lo voy a cerrar, ya tengo esa forma mecanizada. Oh Dios, gracias Señor por tu revelación. De verdad, Dios, es maravilloso este momento en el que repasamos tu vida, Dios. Es maravilloso. Lo que aprendemos es mucho. Señor, Padre, que la memoria no nos juegue una mala pasada y recordemos todo lo que aquí decimos, hablamos en los momentos en que necesitemos, Señor. Trae como refrigerio al momento preciso, que lo necesitemos, la palabra adecuada que hayamos tenido como revelación. Saber, Dios, y tener presente que
en tu espíritu nos movemos y que emoción, razón e instintos subordinados a tu espíritu, Señor, nos va a hacer alcanzar la adoración en verdad, que es la que tú quieres. Que todo esto se matiza por la obediencia. Y gracias, Señor, por cada persona que ha venido acá, Señor, y guárdanos en paz. Amén. Amén.